Saludos, profesor José. Bienvenidos a la presentación del proyecto final de la materia Ecuaciones diferenciales para la licenciatura en Sistemas y Programación de la UMESID. En esta oportunidad, con mis compañeros eh, Elvis Arrocha, Miguel Arraú y mi persona Jeremy Arispe, tenemos el agrado de presentarles el tema Un acercamiento a las vibraciones mecánicas libres. Así que sin más, vamos a empezar. Es importante definir inicialmente qué es la vibración. La vibración como tal es un movimiento oscilatorio alrededor de o que parte o de un punto de equilibrio, de un punto fijo, desde el cual el móvil o el objeto se desplaza con cierta amplitud y frecuencia. Con esto, la vibración mecánica libre se refiere a un sistema o un objeto que ha sido desplazado de su posición inicial con una fuerza inicial y que se deja o sigue su movimiento de oscilación sin que ninguna fuerza externa lo afecte. Eh, y es pues, la descripción de este fenómeno. Em, de estos, los principales exponentes o precursores que iniciaron el estudio de este fenómeno, podemos mencionar a Jean Liron de Alembert, el cual sentó las bases para describir este fenómeno eh, y también eh, desarrolló pues lo que sabemos sobre la propagación de ondas y la vibración. Y a la vez, el señor Leonhard Euler aportó sus conocimientos eh, para el desarrollo de lo que sabemos sobre lo que es la frecuencia natural en estos sistemas. Así que estos fueron los que iniciaron el desarrollo de lo que sabemos ahora sobre la vibración mecánica. Vamos a iniciar eh, ahora hablando sobre la clasificación de las vibraciones. Estas, según las condiciones del entorno, las podemos dividir en vibración amortiguada y vibración no amortiguada. En la vibración amortiguada, lo podemos definir como una vibración que disminuye gradualmente, ya que está siendo afectada por un factor externo. Y la no amortiguada se refiere se refiere a un fenómeno de vibración, el cual no tiene nada que le impida eh, o detenga el fenómeno de vibración. Un ejemplo sencillo de la vibración amortiguada puede ser el de un columpio. Eh, Cuando un niño o una persona se siente en un columpio, aplica con los pies una fuerza inicial y con esto el columpio se empieza a mover, empieza a oscilar. Sin embargo, factores como el viento, la resistencia del aire, el mismo peso de la persona y la fricción del material, sea de hierro o lo que sea, en sus ejes o en el eje de oscilamiento, esto gradualmente va a ir deteniendo la oscilación, cada vez la amplitud va a ser menor hasta que ya el objeto o el columpio en este caso llega a un punto de reposo. Eh, y en todo caso, las no amortiguadas en un contexto de un ambiente natural son muy pocas, ya que entendiendo que aquí en la Tierra siempre está la existencia del fenómeno de gravedad y el viento. Solamente podemos encontrar eh, este fenómeno de vibración no amortiguada en ambientes controlados, donde podemos modificar factores externos como la gravedad o el viento para afectar lo menos posible a ese sistema. Ahora bien, em, para iniciar el estudio
de este fenómeno, es importante que tengamos en cuenta algunos valores iniciales que debemos saber cómo identificarlos para pues ya hacer la formulación o al menos comprender la descripción de un sistema de vibración. Y el primero de ellos es la constante de rigidez. Y esto lo podemos definir en palabras sencillas como qué tanto el objeto se resiste a esa fuerza inicial que se le aplica para iniciar el movimiento. Y esto eh, está bien unido o es correspondiente al tipo de objeto que estemos hablando, eh, ya que puede ser, si es, por ejemplo, si es una barra de hierro, de aluminio, o si es una varita de plástico. Estos dos materiales tienen una rigidez diferente, por ende tendrán mayor o menor vibración según la fuerza inicial que se le aplique. La masa. La masa también es un punto importante en estos sistemas, ya que va a depender qué tanta fuerza, ya que de esta depende la fuerza que hay que aplicar al objeto para que eh, se mueva. Y esta también afecta a la amplitud, ya que a mayor masa, mayor fuerza se va a necesitar para que el objeto inicie pues ese oscilamiento. Eh, y por último, la frecuencia natural se refiere a ese periodo o, eh, valga la redundancia, la frecuencia en la que el objeto pues vibra u oscila. Y estas tienen unidades de medida. La constante de rigidez se mide por newton por metro. La masa, acorde al sistema universal, se mide en kilogramos. Y la frecuencia natural se mide en radianes por segundo, ya que esto pues lo podemos tomar como una medida de ángulos. Ya, pues, es por esto que hablamos de radianes. Eh, Siendo así, eh, vamos a proceder por ejemplo, a identificar un ejemplo sencillo en un contexto cotidiano de cómo podemos identificar un sistema de vibración y sus principales componentes. Eh, por ejemplo, en un juguete de un gato, este puede ser un sistema de vibración. La fuerza inicial que se necesita para iniciar el fenómeno es cuando el gato jala el juguete. Ahí ya hay una fuerza, hay un momento que se inicia cuando el gato suelta el juguete. La masa que afecta la vibración del objeto sería pues la pelotita que está en la parte de arriba, y la constante de rigidez se puede medir o es correspondiente a la varita de hierro o el resorte que, que, a- que al cual está pegado esa bolita. Y este resorte va a ser el punto importante para la constante de rigidez, ya que dependiendo de qué tan duro sea este resorte, de eso va a depender tanto la frecuencia como la fuerza que se debe aplicar para poder iniciar la vibración. Y este sería más o menos cómo podemos identificar ese sistema. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Saludos. Para darle seguimiento al tema, vibraciones mecánicas son movimientos oscilatorios que se producen cuando un cuerpo se desplaza de una posición de equilibrio y está sujeto a una fuerza restauradora que lo devuelve hacia ella. Estos movimientos pueden ser periódicos y aleatorios y clasifican en dos categorías principales: vibraciones libres y vibraciones forzadas. Las vibraciones libres ocurren cuando es ausencia de fuerza externa después que el sistema ha sido perturbado inicialmente y pueden ser sin amortiguamiento o con amortiguamiento. En el caso sin amortiguamiento, la energía del sistema se conserva.
En cambio, en las vibraciones amortiguadas incluye la disipación de energía a través de fuerza como la fricción, representadas por un término adicional en ecuaciones de movimiento. Entender las vibraciones mecánicas libres es muy útil porque nos permite predecir cómo se comportará un objeto o una estructura cuando se le empuje o se le golpee. Por ejemplo, si sabemos cómo vibra un edificio durante un terremoto, podemos diseñarlo para que resista mejor. Estos movimientos también es importante en la fabricación de instrumentos musicales, ya que las vibraciones son las que producen el sonido. Las vibraciones mecánicas libres ocurren cuando un sistema mecánico oscila después de haber sido desplazado de su posición de equilibrio sin que se apliquen fuerzas externas continuas. Estas vibraciones tienen diversas aplicaciones en ingeniería y física, como el análisis estructural permite evaluar la resistencia y durabilidad de las estructuras, sean puentes, edificios, aviones, etc., bajo diferentes condiciones, especialmente respuesta a perturbaciones. Segundo punto es el diseño de maquinaria. Ayuda a evitar resonancias no deseadas en máquinas, lo que podría llevar a fallo catastrófico si no se gestionan adecuadamente. Tercer punto es el aislamiento de vibraciones. Conocer las vibraciones libres de un sistema permite diseñar mejores sistemas de amortiguación y aislamiento para proteger equipos sensibles o mejorar la comodidad de un vehículo y edificios. Cuarto punto es el desarrollo de sensores y dispositivos. Los sistemas que utilizan vibraciones libres se aplican en la fabricación de relojes, sensores de aceleración y otros dispositivos que dependen de la medición precisa del tiempo o la frecuencia. Las vibraciones mecánicas libres ayudan a entender el comportamiento dinámico de sistemas mecánicos y permiten optimizar su diseño y funcionamiento. En el campo de aplicaciones tenemos que hay aplicaciones de variedad de campos. En la ingeniería civil, los ingenieros deben asegurarse de que puentes, edificios y otras estructuras sean capaces de soportar vibraciones causadas por terremotos, el viento o el tráfico. En la aeronáutica, en la construcción de aviones y helicópteros es crucial entender cómo las piezas vibran para evitar daños y garantizar la seguridad. En la ingeniería automotriz, los autos serán llenos de partes que vibren, desde el motor hasta el componente de la suspensión. Los ingenieros usan el conocimiento sobre las vibraciones para hacer que los autos sean más cómodos y seguros. Y en los instrumentos musicales, la calidad del sonido de un instrumento depende mucho de cómo vibra. Las vibraciones controladas son las bases de toda la música que escuchamos. Gracias. Para analizar algunas vibraciones tenemos algunos puntos. En el análisis de vibraciones libres en cuerpos rígidos implica el estudio de movimientos oscilatorios sin la influencia de fuerzas externas. Para modelar esas vibraciones se selecciona una variable de desplazamiento como una distancia lineal o un ángulo de rotación y se aplica la segunda ley de Newton para derivar la ecuación del movimiento. En el empleo del principio de conservación de la energía es una herramienta poderosa en el análisis de vibraciones mecánicas, especialmente en sistemas sin amortiguamiento. Según este principio, la energía total es un sistema aislado, se conserva y se puede intercambiar entre sus dos fuerzas cinética y potencial. En las vibraciones forzadas y el fenómeno de resonancia se produce cuando un sistema mecánico está sujeto a fuerzas externas, periódicas como las generadas por máquinas o cargas dinámicas. La respuesta del sistema a esta fuerza externa depende de la frecuencia de la fuerza aplicada y de las propiedades dinámicas del sistema. En las analogías eléctricas, en el estudio de vibraciones mecánicas, las analogías entre el sistema mecánico y eléctrico son útiles para comprender y analizar las vibraciones mecánicas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Araúz. Vamos a hablar sobre los ejemplos. Un ejemplo de las vibraciones es las vibraciones en un puente colgante. Un caso notable es el puente Tacoma Narrows. Este puente fue construido en el estado de Washington y empezó a vibrar de una manera inusual debido a los fuertes vientos que soplaban a través de él. Aunque no se necesitó mucha fuerza para comenzar estas vibraciones, una vez que se empezaron a intensificar hasta que el puente colapsó. Este caso nos enseña cómo incluso las vibraciones que parecen inofensivas pueden tener consecuencias graves si no se controlan a tiempo. Tenemos el análisis mecánico de las simulaciones y modelos. Para comprender y predecir el comportamiento de sistemas vibratorios se utiliza el análisis de vibraciones. Tenemos el análisis modal que determina la frecuencia natural de un sistema, la respuesta en frecuencia que evalúa la respuesta de un sistema a
fuerzas vibratorias externas de diferentes frecuencias, el análisis de señal y la simulación numérica, que ya está utiliza la matemática para el comportamiento de los sistemas vibratorios. Tenemos algunas herramientas de software gratuitas como son FreeMath, que es de código abierto para análisis de números y cálculos para resolver ecuaciones diferenciales que describen vibraciones. Tenemos SciLab, que es similar al MATLAB, que permite realizar cálculos y simulaciones complejas, y Octane, que es compatible con scripts de MATLAB, ideal para la simulación de vibraciones, análisis de datos y creación de modelos matemáticos. OpenModelica, que también es una herramienta muy potente, tiene funciones como la modelación de sistemas físicos, una simulación y análisis de resultados. Algunas aplicaciones de las vibraciones mecánicas pueden ser en la ingeniería civil, al momento de diseñar las estructuras como puentes, edificios, túneles, que estas estén diseñadas para resistir vibraciones altas, producidas por ejemplo por los terremotos. La ingeniería mecánica para analizar el diseño de máquinas y dispositivos que involucran vibraciones, como lo puede ser un motor, una turbina, un sistema de medición, de suspensión. La medicina, que utiliza vibraciones en dispositivos médicos para diagnosticar tratamientos, y en la música al hacer la creación de sonidos a través de estructuras que vibran.